Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Dragon Ball Legends. Vamos allá, el Reveals and Staff está a punto de comenzar. Vamos, vamos, vamos. El chat lo ponemos. He llegado lo más rápido posible para estar aquí con todos vosotros. Vale. Bueno, yo creo que en principio esto tendría que estar bien así. ¿Qué pasa, chamorrico? ¿Cómo lo llevas? Dios mío. Venido volando en el coche. Volando. Volando, volando. Siempre arriba. Siempre arriba. Un segundito. Habrá. Nunca un amigo abandonaremos. Hola, Vegeto Mujer. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? El Reveals and Staff. Apuestas. Predicciones. No sé ni lo que estoy haciendo. Me recuerda el icono ese de no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ahí está. Un segundito. La vida, chicos, la vida, ya sabéis. Gracias a todos por elegir mi canal para ver juntos, together, el Reveals and Staff. Bueno, ahí está. Pues nada. Buenas, Tito Brian. ¿Cómo está usted? Se viene. Sí, algo. Vale, vamos allá. Está el Billy Butcher preguntándome... Perdón, el Brian Butcher preguntándome por el directo. Déjame un segundo que se lo voy a copiar. Ah, de verdad. A ver. El grupito de Telegram están todos ahí cascando, ¿no? Como locos. Ahora les voy a quitar el poder desde aquí. Ay, Dios mío. Un día en el trabajo de los de película de miedo, sí señor. Peliculita de miedo en el trabajo. ¿Y por qué no sale el icono del directo? Vale, sí. Bueno, pues ya está, ¿no? En teoría. Esta música de club. De club. Puntos suspensivos. Vamos a ver, ¿quién hay por aquí? Estoy con la pasta, salsa y pollo, os invito. ¡Ojo! Buenas, Tito Chamorro, gracias. Buenas, Brian, muchas. ¿Va a empezar o qué? ¡Empieza, empieza! ¡Empieza! Pues yo... me dejé la comida ayer hecha, alemán, ¿no? Y si no, ya tengo que llegar y calentar, como a mí me gusta, comiendo recalentado. Oh, ¡qué asco, tío! ¡Qué asco! La envidia de la gente que puede comer en casa. Hola, Mabdiel. Ese Isma. Buenas, Full Dokan. Te vamos a dar con el Dokan. ¿Qué tal, señor Isma? ¿Cómo está usted? Ixi. Ahí está. Empezamos. Hello everyone. I'm Toshi, the producer of Dragon Ball Legends. Y Perillita. It's always great to be here. Ese Sebas, ¿qué tal, señor? I'm joined by... Hello everyone, La Yuka. I'm Yuka from Dragon Ball Legends Global Marketing Team. We are excited for another reviews and stuff, and we hope you are too. Last month saw the end of the Legends Festival and the start of the GT campaign. That's right. It started with Legends Limited, Super Saiyan 4 Vaya Gogeta pelucón. Zenkai Awakening, Peluchón. and continued with the stunning arrival of Legends Ay, el Limited Tito. Goku, who can unleash the El Tito incredible Toshi. Super Ultra Spirit Bomb, as well as Te the voy a first dar, appearance chamorro, of te voy a Yuri dar. in Legends, who joined alongside Trunks as Mi an bilbaíno assist for favorito es Anne. Sebas. At the end of the month, Super 17 became the Ah, la first verdad que no la enemy from tengo. GT to join Legends as a Todavía no he Legends hecho el Limited showcase character, del Android while 17. Boa made her first Legends debut. This A Black se le cayó el campaign has wifi, had está a con lot los of great datos. variety. ¡Ostras! And they each have abilities that Digimola. reference the original series. Yes, indeed.
Legends Limited Goku is a defensive character who can stand strong in the face Ofensivo. of enemy attacks, while its powered up ultimate art is Personaje what ofensivo. really makes Pero this este sabe el character personaje stand que ha out. hecho. If you use the main ability Pues es un after tanque, filling ¿eh? up the unit gauge, then the Super Ultra Speed Bomb you can unleash is tremendously powerful. For sure. It cuts the enemy's damage reduction effects by quite a lot, and depending on the number of defeated enemies, you can inflict no switching La and Yuka tiene even cositas, reduce sí, the es vanishing guapica. gauge to 0. You're pretty much guaranteed to land a Super Ultra Spirit Bomb that way. Meanwhile, Super 17 has a powerful special art. Lo de la carta B del 17, eso es demasiado. Se pasaron. That will be quite effective if your opponent is being overly cautious. Dejar vuestros likes, chicos. Tap actions that activate various effects, letting you gain the upper ¿Qué pasa, hand in battle. Digiveda? It's so cool to see Super 17 absorb Ki, Blast, and Power Up just like in the original series. Yep. And meanwhile, Bola features supporting attacks from Vegeta. We think the way this unit portrays the relationship between these two characters in the Dragon Lo que Ball molan las GT anime asiáticas. is a lot of Nunca fun. he tenido una There were asiática en a mi lot poder. of new GT characters released, so try them out and see what they can do. Moving on, the episode campaign Cell Saga Ahí Z viene. started just recently. How's everyone enjoying it? There was a Cell game themed campaign last year, but it wasn't a full episode campaign. Dejen su You're like. right. You all have No sean probably already traidores. seen the new event exclusive ¿Qué pasa, First Kira? Form ¿Cómo lo Cell llevas? and the Zenkai Awakening for Super Saiyan Trunks Teen. But today we have the latest info on episode campaign Cell Saga Z. Naturally, that includes some new character reveals. Pues yo, chico, so donde be esté una sure buena to stick around. española, me cago en la mar. Yes, you don't want to miss them. First, let's start with Legends update info. We have some info to share with you about updates coming in late Gracias, February. Kira. Dejar starting vuestros with likes. this. Guild Battle Hondo. is a new mode in which guilds compete 30 against one contra another. 30 entre Two guilds. guilds face off with 30 members each for a massive battle between a maximum Hostia, of qué 60 guapo. players. There will be a game board made up of tiles that you'll move between, and players will Las compete Silver over también bases pueden unirse. located El in bate the sistema central part es- of the map. Guilds that are silver tier Hostias. and higher can join. This mode will use the same auto battle system that is currently used for the Tournament of Power. Oh, okay. Qué so guapo. guilds will be competing against one another using the Tournament of Power system. El sistema de torneo de poder. Since guilds are involved, coordination amongst your teammates will be Qué crucial. guapo. There can be battles between groups of players, and by using items, you can restore the health of and even buff your fellow guild members. Hostias. So move as a team and coordinate carefully as you aim for victory. Up until now, players have been able to enjoy earning points and competing together in the guild rankings. A ver cuando creamos el But gremio. it's great that we've added a way for you to compete together. It's up to 30 versus 30, but are you expecting that guild will coordinate to play at the same time? Tal cual. Yes, actually. There will be fixed times to compete, sort of like with Legends Battle Royale. You can vote within your guild to decide when to compete, then log in and compete together at that chosen time. Guild battles are planned to be held for 5 days. Guilds can play once on each of the 5 Una days. vez cada 5 so días. pick a time that works best for your guild and give it your best shot. This is an all-new way to play Legends, so we hope you'll have fun with it. Especially if Ya you're verás someone ponerse de who acuerdo likes todos en competing el with your gremio. guild. Remember to check in-game after the release for more Buah. details. Now, for yet another new update. Update. A new limited time special rule called Rating Match Proud is being added to rating matches. Anda. I'll dive right into explaining what this Una rule regla en is el all about. PvP. First, you'll be fighting up to 3 matches against the same player. The first match will be just like a regular battle. In the second match, you'll fight using the remaining 3 characters you didn't use in the first match. Hostias. In other words, with these rules, you'll be making use of all 6 of the characters you used to form your party. I see. So you need to form your party knowing that you'll be using all 6 of them to battle. Right. And you'll need to decide which Primero los 3 tres you want to pepinos y use luego in los the first mierdas. round. That's extremely important. Hostias, Your opponent won't el know bench. which 3 of your 6-member party you'll use in their first round, so you'll both need to try and predict what the others will do. In regular rating matches, a lot of players have become pretty set on which 3 characters in their party they'll use, and it's easy to guess what your opponent will pick. Looks like that's going to change with this rule. Hostia, algo Yep. nuevo, mola, sí, sí. Then, if one player wins 2 rounds in a row,
that person will be the winner. However, if they're tied with 1 win each, they'll move on to a final match called Battle of Pride. In Battle of Pride, you must choose at least 1 member from the first and second rounds to form your team. Then, you'll battle it out to determine the true winner. Hostias. By mixing members from rounds 1 and 2, it makes it difficult to form a strategy in which you select members based on Zenkai abilities. ¿Qué importa te van a ser ahora los 20? 15 minutos de partida. It's not that you can't hammer out a battle plan similar to that, but we created these special rules to allow players to experience a different type of battle where they can't use the same party over and over. Incidentally, if you get overpowered and lose terribly in the first round, is there a way to surrender ¿Alguna forma de rendirse si no quieres continuar la segunda? Jamás hay que rendirse. The player has the option to choose whether they want to fight in the second round. No need to worry about it. Moreover, if both players each lose a round, they both need to agree to progress to the final Battle of Pride. That means players who choose to fight it out in Battle of Pride really want to settle a score. It's the kind of battle you can't experience in just a single round, which is what we think makes this rule so much 15 minutos para armarse el equipo y 2 minutos para la partida. After a hard-fought battle against another player, I sometimes find myself wishing I could fight them again. So in this rule, if my opponent also chooses to have another match with me, I'll get my wish. Rating Match Proud will be launched in a pre-season fashion, after which we'll make any adjustments that might be needed. Once finished, it will be available on occasion as a special season. Rating Match Proud will not be a permanent replacement for regular rating matches, so don't worry about that. Hostias, 3 combatitos ahí de buen rollo, para ganar, para desempatar, para dar mal. Como te toque un Godly, te lo comes en la primera y en la segunda. Chamorro está feliz. Equipo free to play. Para finales de febrero, Bueno, eso es ya, We have plenty of exciting news for you about the episode's campaign Cell Saga Z. First up. ¡Oh, Dios! Perfect Form Cell from episode Cell Saga Z is getting a Zenkai Awakening. This is the one that can transform into Perfect Cell. ¡Qué guapo! Right. The Zenkai ability will target characters who are both Element Red and Tag Android. That includes the Legend Limited Tag character Android 17 and Android 18. The second form cell who transform into perfect form cell, and the Legend Limited Super 17 released at the end of January. That's right. Be sure to Por Dios, que no sea rojo el personaje. Estoy hasta los huevos, macho. When an enemy ultimate arts, awakened Yo también pensaba que era el arts F. activated while this character is on standby, their ultimate and awakened cards will be debuffed by 30%, and your own substitution En la count will be lowered cucaracha, Sebas, by la 4. cucaracha. It sounds like there will be big improvement to Cell's use as a defensive Ojo, character. que viene mucho rojo. Oh yes. There's also going to be an effect added where using cover change will cause your opponent's draw speed to decrease by 1 level. Zenkai al cel rojo revival mega roto, ya verán. El Isma ya lo está farmeando. Awakening Z power from Zenkai rush battles, missions, and more, so don't miss out on the Zenkai Awakening. Now, I think we've kept our viewers waiting Vamos, long vamos. enough. So why don't we reveal some new characters? Sure, let's do this. Take a look at these new characters coming straight from episode Cell Saga Z. Vamos allá. La musiquita aquí. Buah. La musiquita afuera. Bueno, el 16. Sparking. Buah. Este será rojo como un tomate. Ahí está, explotando a muerte. Ahí lo tienes, 1% que no sale nunca. Y ahí está. ¡Hostia! Super Vegeta. Madre mía. Legends Limited. Ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen. Vamos. Hostia, el Vegeta. Super Saiyan, ¡Supa Bellita! Hostia. Color del Vegeta. Venga, gana apuestas. Apuestas para el Vegeta. Qué guapo el final. El Legend Finish, qué guapo, ¿no?
Flipas. Buah. Comidita para el cooler. Comidita de la buena. ¿Dónde está el Gohan? ¿Dónde está el Gohan? Android 16 and Legends Limited Super ¿Dónde está el Vegeta Gohan? from episode Cell Saga Z are joining Legends. Well, we haven't had a new sparking under 16 since the year Legends was released. Not since September of 2018, in fact. That's nearly 5.5 years. Also, despite appearing in a lot of tag characters, this is the first ¿Dónde time está el the Wild Gohan? released Vegeta as a standalone Legends Limited character. No tienes cristales, pues Now, los Before we compras. jump into the abilities, let's watch some footage. Bueno. Cover de Strike. Bueno. No escape. Vale. That's enough. Bueno, bueno. Just as calculated. Firing. Buah. There. Huh. It's over. What? Hostias, eso era pupa, ¿eh? I'm sorry. ¿Tendrá carta My morada? ability is greater than yours. Eagle-eyed viewers may have spotted that this is Android 16 from after the repairs are done by Capsule Corporation. Es verdad que llevan el The escudo red de la ribbon cápsula Omni de logo is la gone, corporación cápsula. having been covered up by the new Capsule Corporation logo. Haz votación. Now, A ver the quién le va a abilities. tirar. Under 16 is a melee type with element green. Andar. The character tag is Android, and the Z Verde. ability 3 will allow you to buff allied tag Android. Bueno, tiene huevos el And Toshi a except sacar un Saga Z personaje characters. morado, ¿eh? This 16's Qué barbaridad. greatest selling point is the strength of its offensive capabilities. First off, when a battle Físico. starts, damage inflicted by 16 will be increased by 90%. Outscore draw speed will be increased, while outcost will be decreased. Plus, when entering the battlefield, 16 will get a 19% increase to inflicted damage, which means this character is a safe bet if you need some serious firepower. Also, this character's strike arts come with the blast armor, so you can make good use of your strike arts to go on the offensive. In addition to these basic abilities, the special arts, special move arts, and ultimate arts are all both unique and extremely powerful. To begin with, upon activation, the special Vale, arts te will pone daño nullify enemy infligido, special cover se changes quita for set el number cover of durante time accounts, and will cons, also nullify enemy buff. destroy card effects. No le pueden destrozar las On top cartas, of bueno. that, landing a special arts hit will allow you to recover key and draw a strike arts card. You can go on the attack without having to worry about special cover changes or card destruction effects, so it's unlikely that you'll have a combo interrupted by any enemy surprises. Next up, the special move arts will boost special move damage, restore key, restore the Ahí vanishing va la days by encuesta. 70%, and even draw a random arts card upon activation. Amarillo nace Usually, muerto, after using muerto, a escrito special tal. move El arte de arts, su Vegeta you'll mola. find that you don't Nace have enough tuerto. key or arts cards. But after Android 16 Es verde. uses one, the vanishing gauge Joder, will como be sea el restored, Vegeta amarillo. and you'll be ready to go on the attack once more. A ver, no he leído nada, estaba haciendo la Ultimate, restaurar el baño 70. Not only that, this effect is unable to be cancelled. So basically, Yo es que, macho, ya dije que el 16 a solas no me despertaba nada. El Vegeta. Even if it's against a Ña. character with an endurance effect, El you Vegeta. might still Ña. be able to get a KO. Also, Que debería the ser ultimate morado. arts will destroy all of your enemy cards on hit. Inflict them with 5 substitution counts. Luego Increase miraremos your un poco a own ver qué es lo que arts card hace el draw speed androide. by 1 level for 50 counts. And boost your critical rate by Luego del 30%. golpe destroza Having all todas of las your cartas de tu cards enemigo, le destroyed mete means 5 your enemy won't be contadores, able to immediately aumenta attack. tu velocidad de las cartas en And 1. inflicting them with 5 substitution counts means they won't be able Buah. to quickly switch characters either. ¿Cómo no So le meten after algo learning your más ultimate de arts, Vegeta having Clan? attacks ready to go Y sacan al will be 16. effective Es que no. strategy. Sabíamos que era el 16, One pero. powerful move in particular will No be sé. to attack your opponent, forcing them to use up their vanishing gauge to dodge, and Azul. then hit them with a rising rush while they're unable to switch out. Furthermore, 16 already has incredible offense, but it gets even stronger after taking enemy attacks.
This Los dados de un character will 5%, cover a siguientes set efectos amount cuando of hacen health cover, reduce el every Q un time it's 30, hit sella with una an carta enemy attack. aleatoriamente, Plus, un it will downgrade, get a 50% sella el boost to rising durante 5 inflicted damage. contadores. So if Bueno, you can get a combo going immediately after taking an no, arts tienen attack, cositas you'll curiosas, be ¿eh? able to take those offensive abilities and use them to really put on the pressure. Performing a cover change with this 16, taking an A ver el enemy Vegeta. attack and then going A ver into el a combo Vegeta. is another effective strategy for you to try out. Besides the extremely powerful offensive capabilities ofensivo, we just ¿eh? discussed, this character also has defensive abilities such as healing Bueno. one enemy card when performing a cover change. Cuando hace As well as cover, reducing bueno, enemy special color move, neutro. Sí, ultimate, and awakened arts power by queremos 30% el Vegeta. entering the battlefield. This 16 will make a great addition to any Android party as a powerful attacker, so definitely try it out. Moving on, let's talk about Legend Ay, ay. Limited Super Vegeta. Cover, strike. Está menos hinchado que el otro, ¿no? Esa es la carta verde. Qué guapo. La animación está pepa, La animación está muy pepa. Qué guapo. Flipas, Está menos hinchado que el otro, ¿no? Legend Limited Super Hostia, qué Vegeta is a pesados con new los type, rojos, and tío. the element Te van a is tomar red. por culo ya. The character types Hostia, are qué Vegeta barbaridad. Clone, Saiyan, and Super Saiyan, and the G Ability 3 will give birth to allied Tag Vegeta Qué Clone, barbaridad. Tag Saiyan, and Episode Cell Saga Z characters. There are lots Qué of powerful barbaridad. Tag Saiyan characters, so this is a really useful Z ability. Vegeta's greatest strength lies in the Tiene un Ike unique Gauch. gauge, which gives Los you siguientes efectos tremendous ocurren. firepower No he mirado si era when it's melee o maxed físico out. o Let's blast. dive right into El resto an del es un explanation 100% of cuando the un Ike unique Gauch está gauge. llena, se activa 3 veces. This Flipas, unique gauge charges according to the number of timer counts spent on the battlefield, but Se it quita la resets to desventaja de 0 when color. Vegeta returns to No. standby. Se It quita el does take 10 cover. counts for the unique gauge to fully Downgrades. charge, but when Vale, it aplica reaches estos max, efectos cuando un Ike Gauch está the llena, más enemy's 30% de daño special cover infligido, más charge velocidad de will las be nullified, cartas. and your vanishing gauge will be 100% Bueno. restored. Plus, when the unique gauge is full, Es amarillo. actual draw speed will be increased, and unfavorable element factors will be Pesados con los nullified. rojos, tío. At the start of battle, Vegeta already gets Arts Card draw speed increased by 1 level, so when unique gauge is full, De un strike you me have lo a como con el 2-level cooler. boost to your Arts Card draw speed, in addition to the unfavorable elements factor nullification. Also, for every 3 counts that pass Los after siguientes efectos entering the ocurren cada 3 debattlefield, contadores. health Resta la will recover salud by de a set salida. La amount propia salud un and 3, el Q un inflicted 20, damage más will 20% de daño infligido, so hasta un the longer this 60. character stays on the battlefield, the stronger of an attacker La it única gasta un becomes. 30% más empezar. It Los does siguientes take efectos a while ocurren to cuando hay charge the cover, unique gauge all the way, 15%. but that's all you need to do Quita los in order to contadores, un activate a bunch of downgrade, powerful bueno. effects. Vegeta has an effect that charges the unique gauge by 30% at the start of battle. So that first Sepultura time will Ultra be a Instinto bit easier Ultra. as well. Solo chamorro y While al Vegeta funeral. is on the battlefield, whenever the enemy No sirve el Ultra switches, Instinto. you'll get a boost to damage inflicted, reduce the enemy's ki, and reduce your allies' substitution counts. From your opponent's point of view, they'll probably want to switch to a character with a lot of health in order to survive attacks by this Vegeta on the warpath. So these abilities that activate each time your opponent Que le switches out gane el will be cooler, quite dice. Que powerful. le ganará. I'm sure you've already gotten an idea of how strong this character's unique A ver el gauge medidor is, único. but there's more. Under certain conditions, La Vegeta will única have gauch está seriously llena, powerful sella el defensive Special Move, abilities el and ulti, strike arts. todo. Sella el Starting with these Rising, defensive sella la abilities, main. the enemy's special move, ultimate, and awakened arts, as well as the Rising Rush. Vale, And cura, even se all cura la enemies' salud main cuando abilities la única will gauch all está be llena filled y when cambias you de max personaje, out restaurar a los the aliados el gauge. Q un 20, más 20% de daño Vegeta's unique infligido. gauge is the type Pone a that los aliados un 15, también hace de continuously support. while the character is on the battlefield. So you'll often be charging it when you score Cura a combo, bastante, ¿no? or when you are on the receiving end of one. When a unique gauge gets filled, while you are being comboed by your Se viene el opponent, cooler. you can expect to be finished off by an ultimate art or Rising Rush. But with these abilities, once your unique gauge Bueno. fills up, your opponent will temporarily lose access to those powerful abilities.
allowing you to check off their belows with ease. Sí, la carta está muy guapa, estoy de acuerdo. To stand by with a full gaze, Y el personaje tiene cositas, no es una mierda. A ver. amount of health and shorten own substitution counts. If Vegeta can last until the unique gauge is full, your opponent's most threatened options will be sealed, giving you the option to switch in Pero another ¿cuándo van a sacar un character, LF even morado? once No me without acuerdo de cuándo endurance fue or el último. revival, and spread the damage across your team. El último Shortening esto lo your hemos own leído ya, ¿no? substitution Sí. counts means that you can send Vegeta right back on the battlefield, so make use of the unique gauge to have Vegeta go on the attack. Next, we need to talk about Vegeta's strike Ataques attacks. físicos. Upon entering the battlefield, the damage from Vegeta's next Cuando entra en la strike batalla, arts una carta de attack strike, will get restaura el boosted tío un 20, by más 60% de daño infligido, 50%. You draw flipas. a strike arts card Más and you 50 al inflict siguiente all strike, enemies with substitution counts. más 2. Inflicting a todos los substitution enemigos. counts means that Cuando entra en la batalla mete dos contadores, switching out, and you'll be in an excellent position to land a full Flipas. force 50% boosted strike arts on the character El último you're morado aiming fue el to Golden take down. Freezer. No, Finally, el let's Go talk about some Freezer, powerful fíjate. abilities other than the Desde... unique gauge. First off, Bueno, y el Cell, special ¿no? arts will restore key and randomly destroy 2 enemy cards. While the La strike carta arts have verde, blast armor. dropea una carta, If carga you un use the Ikegachu un special 20, arts más and daño de restore your enemy todo. cards, they'll have fewer options Destrozar dos available. cartas del enemigo. And since Vegeta's strike arts have blast armor, La main, they'll find out if dropea la difficult to ulti, use restaura la their blast salud, arts. carga la It Unique should help Gauch, you to stay curga, on the restaura el battlefield. Vanish un 100. Staying on the battlefield for 10 counts will make this Vegeta Se da tremendously anti-cover, stronger. quita una bola de So it's dragón. a perfect match. Bueno, Moving on, the main ability will nullify enemy special cover changes and draw an ultimate arts card. Plus, it will restore your own vanishing gauge by 100% and reduce the enemy Dragon Balls by hostia, está 1. guapo, ¿eh? If you manage to land a combo Restore el using the main Vanish. ability to nullify your opponent's special cover changes, then continuing that combo to buy time until the unique gauge is full should be an effective ¿Y los strategy. eventos? ¿Dónde están? So, that's all we have to say about Super Vegeta's abilities. What do you think? I think you really come to enjoy Uy, había strategizing to un make salto full ahí, use ¿no? of this character's firepower. So definitely try it out. You'll be able to find more details about this character's abilities on the site in the video description after this premiere is over. Make sure to take a look. That's all we have to share with you today. Oh, es todo lo que tenemos por hoy. That Super Vegeta and Sparking Android And 16 Sparking are Android on their 16, way. pero es que So alguien... the episode campaign Cell Saga Z is about to get even more intense. It definitely is. There's more to come during this campaign, so I hope you're ready. And don't forget, the new PvP rule, Rating Match Proud, and the new Guild Battle mode are planned to be released soon, so get ready for those as well. Remember to follow our official Recuerda social seguir las media cuentas de accounts nuestras for redes sociales information that we oficiales. didn't have time for here and various other news and El campaigns. bigotudo. Thank you for watching today. We hope you'll join us again in the next reviews and stuff. Bye everyone! Bye! Bye. Anda que ya te vale. ¿Dónde está el Gohan? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Me Gohan? attacks. ¿Dónde el Gohan? ¿Dónde está? And if you need some ¿Dónde está el Gohan? A ver, por curiosidad, ¿cómo va la encuesta? Va ganando TODO. ¿Hará summon por los nuevos personajes? Ni de fly, 40%. Una rotación de rigor, 20%. 2 vueltas, un 10%. All in, amo a Vegeta, 30%. ¡Ostras! Muy descontentos veo a la gente, ¿no? Se fue para las cariñosas, digo. ¿Qué tal, chispitas? Yo sí le tiro el Vegeta. Ya, un poco triste, ¿no? Poca cosa. Muy decepcionado, muy decepcionado. A ver, la comunidad pedía un Vegeta. Tomad Vegeta. ¿Queréis taza? Pues taza y media. Te sacan el platino del Super Vegeta. Te sacan un Zenkai de Vegeta Clan. Tienes a la Abra desde hace 2 semanas. Tienes ahí un 16 para androides. No es lo que queríamos. La gente gritando en el chat Gohan. Nadie puede vencerme cuando soy Super 17. Pues bueno. A ver,
balance del reveals, ¿vale? Y tampoco estaré mucho porque tengo un hambre que devoro. El 16 lo esperábamos, ¿de acuerdo? O sea, por lo menos mal que no ha sido Legends Limited, que no ha sido Legends Limited y te lo han puesto Sparking y te han sacado 2 personajes. Vamos a brindar por ello, vale, 2 personajes. Lo que dice Rayson, necesitamos personajes. Lo que dice Sebas, no tenemos equipo para este personaje. ¿Con quién lo puedes llevar? ¿Lo puedes llevar con los Top Boys? Sí, pero... Super Vegeta, Bra y Genki Espada. Por ejemplo, buen equipo también. Quiero ver el relleno del banner, ¿vale? Quiero ver el relleno del banner que van a meter ahí. Porque igual te meten un Cell de relleno. Te meten un... El Cell morado, el bueno, ¿eh? No el morado de hace unos años. Nah. El Vegeta, pues en Vegeta Clan lo puedes llevar con la Bra, lo puedes llevar con el Trunks morado, el de la espada Genki, como decía Chamorro. Lo puedes llevar con los Top Boys. Pero vamos, yo creo que de momento los... de momento Son Family, Vegeta Clan está muy desequilibrado, bajo mi punto de vista. Jesús, me acaba de salir el octavo. Me falta solo una ficha para el ticket. ¿Le sigo tirando o me ahorro? Es para el Super 17. Uf. Para el ticket. Uf. Si te puedes esperar un día, a ver mañana qué cositas y demás. Yo es que... A mí el 17 me parece un muy buen personaje, pero lo mismo. Tienes que tenerlo por lo menos a 7 estrellas. Se queda corto en daño. ¿Quién va a acarrear? ¿Vegeta toda la partida? No lo sé, entiendo que este Vegeta pegará bastante fuerte. A ver, un segundo, déjame ver el chetao este. Tipo físico. Yo qué sé. No, el Trunks es para tanquear, el Trunks azul. Yo creo que el Trunks es para tanquear. No creo que veamos muchos Vegetas de estos en el PvP, ¿eh? Porque vosotros, sinceramente, ¿a quién tiraríais antes? ¿Al Vegeta o al 17? Con la mano en el corazón, ¿eh? La gente del chat. ¿No? Bueno, si a alguien le sale el Vegeta y le va a tirar, lo veremos en el canal. Yo mañana, a las 5:30 de la tarde, hora española, haré directo de Summon. Algo le voy a tirar. Tengo que tirarle. Por el CLF del año pasado tira el Vegeta. Yo siempre main GT, las cosas como son. Pues los que sois main GT, tirarle al banner de GT, por supuesto. A mí, sinceramente, me despierta más la Bra que el 16. A mí. Sí, me gustan los personajes que quitan ki, los personajes que tanquean. Yo qué sé. Pero vamos, como todo. Para gustos, los colores. Vamos a mirar la Unique Gauch. Cuando la Unique Gauch está llena, sella, restaura la Unique Gauch a 0 cuando los efectos ocurren, cuando este personaje es cambiado de stand-by. Hará más daño también, ¿no? Creo que he leído, a ver. El quinto, el 5. En la 3 igual, ¿no? ¿Dónde estaba? En la 4. Restaura mucha salud también. Quítenle el Super 17 a Jesús y dásenlo a Isma. Si lo quiere, si se pudiera hacer, se lo dejaría. Se lo dejaría. Que me dé al Paco Juan. Yo es que el Super 17 ya lo tengo a 6, ¿ves? Pues por ejemplo, si es que al final este juego va a acabar siendo de que la gente solamente podrá tirarle a un tag. Pues todo Regen, o todo fusiones, o todo son family, o cosas así, porque no da la burra para más. Necesitamos más cristales, necesitamos más eventos. Me ha gustado mucho lo que he visto del gremio. Los eventos supongo que sacarán cositas para la semana que viene, meterán alguna raid. No han puesto platino al Vegeta, que normalmente siempre que sacan un personaje LF le meten un platino. Entiendo que es porque le sacaron el platino de Vegeta Clan. Estamos muy mal acostumbrados
Paco Juan está mejor que cuando estaba en la tier. Le he encontrado el equipo. Un revival siempre es un revival. Como todo. Pero este Vegeta, no sé. Es saga de Cell. O sea, al final tienen que hacer cositas así. ¿No? Tienen que sacar un Vegeta Legends Limited, que está todo el mundo. Oh, es que siempre sacan personajes de Goku. Es que solamente sacan personajes de Goku. Toma, ahí lo tienes. Un Vegeta Clan Super Saiyan para todos. Es que nunca he sido muy fan de Vegeta. Tito Jesús, lo tenemos que sacarnos el clan para competir en esta nueva modalidad todos los del grupo. Lo sono, lo sé. A ver si luego no vamos a caber todos en el clan. Esa Vegeta, cuando se venga el Gohan Ultra, estará roto Gohan Vegeta y el Cell morado. ¿Quién defiende ahí? JODBL clan. ¿Cómo Jo? ¿Quién es Jo? Yo me fui a Kaneki. ¡Ay, boh! El de Verona. Sebas, traidor. No, haces muy bien. Sebas no podía esperar más. Tenemos un topo. Tenemos un topo en el grupo. Pues nada, chicos, poco más. No voy a añadir más. A ver cómo va la encuesta por curiosidad. Y ya voy a cerrar porque mañana también estaremos en directo. Defiende el Cell cuando explota. Lo confirmo. Ni de fly. Buah, 54%. Nadie va a tirar. Compraron mi pase. Sebas, yo te necesito también en el clan cuando lo creemos, ¿eh? No puede ser tan traidor. Sebas, al clan. Bueno, pues nada, chicos. Espero que haya sido de vuestro agrado el reveals. Yo me voy un poco... ¿No? Si pudierais votar del 1 al 100, con 100 súper satisfecho, 0 en plan el peor día de vuestra vida, ¿qué puntuación le daríais al reveals? Del 0 al 100, ¿eh? Con sinceridad. Yo le daría un 6. Hombre, del 0 al 100. Un 6%. Jodo, chamorro. Qué crítico eres. 40. Vale. Sebas, manos para arriba. Sebas haciendo la Genkidama. 6 de 10, o sea, un 60. Bueno, le metes el aprobado. 40. 40% Tito Bryan. Mucha... un vacío, ¿no? Un poco... Ñe. ¿Volverá Super Saiyan al meta? Mejor que el de los Ginjus. Hombre, los Ginjus, el segundo peor. O sea, para ti el de los Ginjus fue el peor. Hostia, a mí el Ginju... Sí, el reveal nos quedamos todos con cara de... ¿What? Todos diciendo, venga, que viene el LF ahora, que viene. Sí, vino seguro. Ahora estamos esperando el LF. Que viene. Solo por Zenkai del Isma. 4 de 10. Sebas también suspendaco. No fue por los personajes. O sea, los Ginju flipas, eh. El morado es muy pesado. Yo, a ver, si tuviera que votar del 0 al 100... del 0 al 100 yo le daría un... Le voy a dar un 51. Que es súper juno. En plan, aprobado por los peludos. Te apruebo porque han sacado un LF, pero... Es que en los Ginjus ni te sacaron un LF. ¿No? Es un Vegeta que lo pedía a la gente a gritos. ¡Ah! ¡Quiero un Vegeta! Pues toma, Vegeta. Te lo comes con patatas. La carta guapísima, el personaje, veremos. Como siempre. Es porque tampoco anunciaron eventos. Bueno, pero lo de la
Lo de la guild, la lucha de gremios, te han puesto también que en el PvP hay como una especie de desempate, ¿no? Una pelea al principio. Cositas así. Ey. Yo sigo pensando que a este juego le falta un 2 contra 2. O un 3 contra 3. Siempre lo he dicho. El Super 17 del F gana además, es full counter. Es full counter para Goku Ultra Instinto porque el Super 17 es de Blast y ese Super Vegeta es de Strike. Así que mejor le tiro al Super 17. Espero que tenga Blast Armor. Está haciendo todo lo del Clash Royale. Pero tampoco le puse una animación más guay que podrán haberle puesto. Sebas, 4 de 10. Ya no dice nada más. 4 de 10. 0,4. Pues nada, chicos. Venga, vamos a cerrar ya. Tiene que tener físico. Menos lo de ser espectador de tu amigo. Eso también se lo pondrán. No, pero a mí sí que me gustaría un 3 contra 3, ¿no? En plan, venga, pues cogemos ahí los, ¿no? En equipo los 3 y cuando hagan el cambio de personaje, ¡pum! Van a ciros. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar hoy aquí. Nos hemos quedado un poquito, bastante decepcionados, pero bueno, mañana haremos summon en directo, con cabeza, por supuesto. Y nada, para ver al nuevo personaje, para ver si realmente vale la pena tirar, también analizar un poquillo el tema. Y nada, estaremos yo creo que sobre las 5:30 de la tarde hora española, muy poquito, que mañana luego tengo un compromiso más tarde. Así que de 5:30 a 7:30 estaremos por aquí. Probaremos a ver, ¿vale? Muchas gracias por estar hoy aquí. Todos a comer y los que no a cenar o a dormir o lo que os toque, ¿vale? Ceris Estiros, que dijo que quería que le llamaran ahora Ceris. A seguir ahorrando, siempre. A ver, los que estáis a 0 cristales, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo tengo... Yo creo que tengo 9.000 y pico. Ciros estará trabajando o durmiendo. En Argentina ahora creo que son 7 horas menos, ¿no? 5. Ah, bueno, pues ya le toca ya. No, estará trabajando, que ahora ha estado muy trabajador. Nada, chicos, gracias por quedar hasta el final del vídeo, del directo. Espero que no haya sido una decepción total. Siempre, a ver, estar aquí un ratillo entre todos y comentar la jugada y demás siempre es agradable. Es verdad que igual esperábamos algo diferente. Como dice Chamorro, eventos, más eventos. Más eventos. Han metido alguna cosa nueva. Lo aprobamos. Pero algo... notamos que algo más falta. Estoy de acuerdo. Mira, me cambié de color la cara cuando pongo aquí la mano. ¿No? Sí. Bueno, chicos. Ahora sí que sí. Gracias por quedar hasta el final del directo. Un abrazo enorme y nos veremos mañana a las 5:30 de la tarde hora española para la summon. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!